I know it's kind of warm in here, and we do apologize. We're trying to get the fans moving around a little bit, move around some of the air, but we'll have someone come out and look at it this week. Yo sé que está un poco calor, los aires, no sé qué sucedió. Estamos tratando, ¿verdad?, de a ver si podemos conseguir a alguien esta semana que venga a chequear los aires. But we know it could be worse. We could be outside, so we thank God for that. Pero yo sé que podemos estar en peor situación, amén. Podemos estar no adentro de un templo, sino a la intemperie, afuera en el calor, ¿verdad? Amen, amen. So this morning we're going to be opening scripture with Psalms 103:13. Y esta tarde vamos a abrir con la escritura este sermón, Salmos 103:13. 103:13. Salmos 103:13. We're going to be continuing this month of Summer of Psalms. We know it's Father's Day, but I managed to go through the Psalms a little bit so we can see and continue our Psalms, our Summer of Psalms, even though it's Father's Day. Y yo sé que el mes de junio es el mes de los salmos, pero también hay un mensaje para el Día del Padre en los salmos, amén. And on that, we do wish every father out there a happy Father's Day. Whether you are online or in person, we wish you a happy Father's Day. Y quiero desearle a todos los papás de aquí de la iglesia, presentes y los que están conectados en línea, feliz Día de los Padres. Amen. So let's go ahead and bring that verse up in Spanish. Así es que voy a poner la escritura en español en las pantallas. And I'll actually go ahead and keep your seats. Permanezcas en su asiento. So again, Psalms 103:13. Salmo 103, versículo 13. And the Word of God says, as the Father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who hear him. Y así dice la escritura, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Heavenly Father, we thank you this morning. We Padre thank you, Lord, celestial, te for damos your love. We gracias. thank you, Gracias, Señor, Father, por tu for amor. being a father to us, Lord God. Gracias, Padre We thank celestial, you porque eres nuestro For Padre. every father that's out Te there, damos gracias por continue todos to los guide papás. us, to lead our families, Te pido and be que- the priest of our Que homes. nos ayudes In the name of y nos Jesus we guíes a pray. ser los sacerdotes de Amen nuestro and hogar y amen. buenos padres de nuestro hogar. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. So when we think of fathers, we think of that strong character, Y cuando pensamos en un padre, pensamos en un hombre con un carácter fuerte, ¿verdad? When I was growing up, fathers were seen as the guy that got up early in the morning, worked all day. When he got off, he probably didn't say too much to us, unless we did something bad. Y cuando yo estaba niño, cuando yo crecía, ¿verdad? La figura paternal era aquel hombre que se levantaba muy temprano por la mañana, iba y trabajaba todo el día, llegaba a su casa y no decía mucho ni platicaba cuando llegaba del trabajo y solamente abría su boca para regañarnos si hacíamos algo malo. He didn't say too much to us. Y no platicaba con nosotros. We would go and maybe try to play a little bit, and that's about it. He did that same cycle over and over again. Y a veces, de vez en cuando, jugaba con nosotros muy retirado, pero era un ciclo, era lo que se vivía, era el ciclo de lo que era un papá. But when I looked at this verse in Psalms, Pero cuando veo este versículo en Salmo, I went to go look for a picture that kind of matched it. veo un retrato, ¿verdad? Que medio explica este versículo. And if you guys can bring up that picture. Y si puede poner la foto en la pantalla. So,
I found this picture of a father consoling a child. Y vi este cuadro de un papá consolando a su niño. He was using a tissue to wipe away whatever tear or whatever happened. Y no sabemos qué le pasó, pero está usando un Kleenex, ¿verdad? Para limpiar sus lágrimas. And maybe he made a mistake or maybe he fell off his bike. Y no sabemos si cometió un error y lo regañaron o se cayó de su bicicleta. But he was showing him compassion Pero- despite the mistake he made. Pero el papá aquí le está mostrando compasión, no importa lo que le haya sucedido al niño. When we make mistakes, the father is there to hold us just like this guy is holding his son. Y cuando nosotros cometemos errores, así nuestro Padre Celestial nos abraza como este papá está abrazando a su hijo. He consoles us when we are upset. Él nos consuela cuando estamos de mal humor. He reminds us that he is there and there to take care of us with a hug. Y nos recuerda que Él está ahí para cuidarnos y abrazarnos. You have to understand that the father's love is personal. El amor de un papá es personal. It's warm, it's honest. Y el amor de nuestro Padre Celestial es igual, personal, caluroso, honesto. And sometimes, because of this, when we grow up, we see the actions of the father. We can tend to, or of your father, we can kind of tend to repeat the things that maybe your father showed you. Y a veces, como lo que vimos de niños, tendemos a replicar o a hacer las mismas cosas que quizás vimos como ejemplo en nuestros papás. Just like that example I gave you earlier, where we had the father that woke up early and was out all day, and when he came home, he really didn't talk to us. Y así como le di ese ejemplo al empezar de un papá que sale muy temprano en la mañana, trabaja todo el día, regresa del trabajo y casi no habla con nadie. But we have to remember, we have to look at that verse and redefine how we should interact with our children. Pero quiero recordarles que podemos ver este versículo y nos da la enseñanza de cómo debemos de interactuar con nuestros hijos. You see, that verse redefines it by letting you know the heart of the Father. Este versículo nos define y nos dice el corazón del Padre. And maybe in some cases, that heart shows us that a father can be loving and understanding. Y nos enseña que un papá puede ser amoroso, puede ser atentivo y entiende. And maybe you didn't get it all in that verse. So let's break it down a little bit. Y a lo mejor, ¿verdad? Leemos ese versículo y decimos, ok, pero quiero ir más a profundo con esto. So one key word in that verse is compassion. Una palabra clave en este versículo es compasivo. In the Hebrew, compassion is rahamim. En hebreo, compasión es rahamim. It means tender. It means, actually the root word is literally of the womb. La palabra de esta palabra hebrea, significado es del vientre. Meaning that it's protective, nurturing, and it holds almost like a hug, if you will. Y nos da el ejemplo de que es protectiva y que nos abraza como si fuera un abrazo. You see, in the Psalms, David here was giving praise to God, but not only that, he was showing the characteristics of a father. En este salmo David no solamente estaba alabando al Padre Celestial, pero estaba dando el ejemplo de cómo es el Padre Celestial. He was showing God, by worshiping God, he was showing his mercies, his kindness, and his patience. Y estaba alabando a Dios y nos estaba mostrando que Dios es paciente, que es bondadoso. So let me pull a couple of other verses from 103. So let's go back to Psalms 103 and we're going to look at verse 8 first. Y vamos a estar en este mismo capítulo y vamos a ver el versículo 8. Psalms 103, 8.
Salmo 103, versículo 8. The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, and abounding in love. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. And then we go down to verse 10. Y luego nos vamos al versículo 10. He does not treat us as our sins deserve. No nos castiga por todos nuestros pecados. And then we go down to verse 14. For he knows how we are formed. He remembers that we were dust. Y luego vamos al versículo 14, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. This is saying that we have a God that understands us. Esto nos deja saber que tenemos un Dios que nos entiende, We have a God who knows our weakness un Dios que conoce nuestra debilidad and forgives us. y así nos perdona. And he also is stating here, he holds us when we are falling apart. Y también Él nos acoge cuando nosotros nos sentimos que nos estamos desmoronando. This is that definition of what a good father is. Y esta es la definición de lo que es un buen padre. So what does it mean? What does that mean for us? ¿Y eso qué quiere decir para nosotros? If God's compassion is like a father's, then what does the Bible say a father is meant to be? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos dice de qué es lo que debe de ser un papá? Si claramente lo leímos, lo que es Dios Padre para con nosotros. One, the Bible says a father is protector. Uno, el papá es protector. In Psalms 91:4, En el Salmo 94, It says- 91:4, he will cover you with his feathers, and underneath his wings you will find refuge. nos dice que con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. That is just not something that's poetic, Eso no es solamente algo poético, it's paternal. es algo paternal. Fathers are meant to be a shelter Los papás debemos de ser esa protección so their children can feel safe. para que nuestros hijos se sientan seguros. It's not just from danger, No es solamente protección de algún peligro, but this is from shame, from fear, and loneliness. pero esto es protección de vergüenza, de aún vergüenza. So understand, fathers, yes, we're protecting our children, but it doesn't always mean that we have to go and fight somebody for it. Y quiero que entiendan, papás, que sí debemos proteger a nuestros hijos, pero eso no quiere decir que nos vayamos a ir a pelear con alguien por nuestros hijos. It's those things that don't have opponents that we have to protect them. Tenemos que protegerlos también de esas cosas a las que no vemos The físicamente. things of the enemy that tries to show us, that shame our children, or Pro- make our children afraid of something. Protegerlos de del enemigo de nuestras almas, aquello que quiere traer culpabilidad a nuestros hijos o quiere traer miedo a nuestros hijos. We should also be a teacher to our children. Debemos de ser maestros para nuestros hijos también. You see, in Psalm 78, 5 and 6, and I'm just summarizing, En el Salmo 78, 6, it says, he commands our ancestors to teach their children so the next generation would know. la palabra nos dice que Él establece a nuestros ancestores para que la siguiente generación le conozca a Él y tenemos que enseñarle a nuestros hijos de Dios. Fathers, it's not just about the math and things of that nature that matters, not the facts. Padres, no tenemos que enseñarles solamente matemáticas a nuestros hijos, It's about faith also. tenemos que enseñarle de la fe también. We need to pass down those stories of what God has done for us. Tenemos que pasar nuestros testimonios, historias de la fidelidad de Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. We have to understand it's not about being perfect, but it's about being present. Y tenemos que entender que no se trata de ser perfectos, pero de estar presentes para nuestros hijos. And the reason why I say that
Y la razón por la que digo eso, You can say to yourself, well, I give them money and I buy these things and I make sure they eat and things of that nature. porque usted puede decir, pues yo les doy dinero, yo les traigo comida, les doy el sostén a ellos, It's about that teaching of faith pero también quiero que aprenda que tiene que enseñarles la fe and being present when they need them. y que tenemos que estar presentes cuando nos necesitan. Another thing is discipline, Otra cosa es la disciplina, but with love. pero con amor. Psalms 94:12. Salmo 94:12. Blessed is the one you discipline, Lord, the one that you teach. Felices aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Here the Lord is telling us discipline isn't a punishment, but it's a guidance. La disciplina no es un castigo, sino una guianza. God corrects us because He loves us. Dios nos corrige a nosotros porque nos ama, iglesia. And fathers are called to do the same. Y a los papás se les llama a hacer lo mismo. The thing is, it's not about being angry in our discipline, La cosa es no disciplinar cuando estemos enojados, but in grace. pero disciplinar con gracia. Amen? Amén. And I know as human fathers, Y yo sé que como humanos, como papás humanos, we sometimes fail when it comes to that. a veces fallamos cuando se viene a esto. And I'll be the first one to say that. Y yo soy el primero de decirlo que yo he fallado en esto. Understand, when I'm up here, I'm talking to me also. Yo quiero que entienda que cuando yo vengo y predico mensajes, yo mismo me estoy predicando a mí mismo So if it's también. hitting you in the heart this morning, it's hitting me too. So, si esto le está llegando a su corazón, papá, también me está llegando a mi corazón aquí arriba. So we ask God to help us, guide us through that process. Y por eso es que le pedimos a Dios la ayuda que nos guíe para pasar esos procesos. As your children go from children to teenagers to adults. Porque es muy diferente cuando nuestros hijos pasan de la niñez a la adolescencia y luego a ser adultos. So we ask for God's guidance through that. Así es que es importante pedirle a Dios guianza para poder sobrellevar eso. So we have to show compassion as fathers, right? Así es que, padres, tenemos que enseñarle compasión a nuestros hijos, ¿verdad? Yes, amen. Amen. So there's a moment that every dad remembers when your child messes up and you have to make a choice to punish them. Y yo sé que muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos esas memorias como papás, como cuando sus hijos la riegan, ¿verdad? Y se portan mal y ahora tenemos nosotros que decidir disciplinarlos o castigarlos. But remember, we have to teach them in love. Pero recuerde, el consejo es que tenemos que más bien disciplinarlos y disciplinarlos con amor. You see, when I grew up, the spankings that we got were like borderline child abuse. Cuando yo crecí, las nalgadas que nos daban en esos tiempos es más bien abuso físico de niños, se consideraría eso hoy. But understand, yes, I believe in the Bible verse where it says, if believing in basically sparing the rod, then you spoil the child. I believe in that. Sí, yo creo que debemos de disciplinar a nuestros hijos. But that Bible verse isn't a green light to beat our children down. Pero es los versículos que nos dice a disciplinar a nuestros hijos, no nos da la luz verde de golpear a nuestros hijos. Understand that there's levels to this. Hay niveles de esto. You see, my mother spanked me, Mi mamá me nalgueaba and a few times my father did too. y también mi papá me nalgueaba. But they also had a look that they would give me that would cause me to stop dead in my tracks. Pero antes de que me nalguearan, también tenían una mirada que cuando me daban esa mirada, yo de inmediato paraba lo que yo estaba haciendo de travesuras. Understand it's by compassion, fathers. Hay que entender la compasión, papás. Because
our children can do things that can get us upset, porque nuestros hijos pueden hacer cosas que nos provoquen el enojo, whether they slam doors in the house si dejan caer las puertas en la casa or throw things around. o tiran cosas en la casa. But understand, meeting that anger with anger will never get us anywhere. Pero créanme, iglesia, que si usted va y confronta ese enojo con enojo, nunca va a hacer la cosa buena. Amen? Amén. We have to show that compassion. Tenemos que enseñar la compasión. And as hard as it may be sometimes, Y yo sé que a veces es difícil, es duro. and we want to be big and loud and put the fear of God in our children, Y queremos hacer, ¿verdad?, que nuestros hijos tengan el temor de Dios y elevamos nuestra voz quizás. sometimes we have to walk away and pray ourselves. Y a veces tenemos nosotros que irnos a solas y orar por un minuto. And ask for God's guidance and how to help them with whatever issue they have. Y pedirle a Dios que nos ayude, poder ayudar a nuestros hijos por lo que estén pasando. So we can get to the root of the issue. Para llegar a la raíz de los problemas que ellos están teniendo. And we realize sometimes it's not always like that. Y a veces yo sé que no siempre es así. Where we get angry and cross the line. Porque a veces no siempre nos enojamos y cruzamos la línea. And then you feel, after everything's done, have I failed you, God, as a father? Y cuando uno sí cruza la línea y cuando uno sí se enoja, después nos sentimos, Señor, te fallé, perdóname. In that moment, we have to go back to Psalms 103:13. Y en ese momento tenemos que ir al Salmo 103:13. That's the kind of father that God wants us to be. Ese es el tipo de papá que Dios quiere que seamos. And that's the father that God called us to be. Y ese es el tipo de padres que Dios nos llamó a hacer. And through the example of Jesus, Y mientras por el ejemplo de Jesús, John 14:9. Juan 14:9, John 14:9 says, if you ever wondered what God the Father is like, Jesus said this, if you have seen me, you have seen the Father. y Jesús le respondió en este versículo, los que me han visto a mí, han visto al Padre. And that's John 14:9 that has that. Y ese es Juan 14:9. You understand that Jesus, he welcomed the broken, Jesús le daba la bienvenida a los quebrantados, he cried over the hurting, él lloraba con los que lloraban, and he also told that story of the prodigal son. I know our brother opened with that this morning. y también contó la parábola del hijo pródigo, y yo sé que nuestro hermano Eri abrió con esa escritura, o con ese ejemplo. Where the son ran away and he blew all of his money. Cuando el hijo se fue y derrochó toda su herencia, But the father, when he came back, the father welcomed him with open arms. pero cuando el hijo vuelve, el padre lo recibe con brazos abiertos. But understand, it's just not about the parable. Pero quiero que entienda que no se trata solamente de la parábola, It's about repentance, se trata la parábola del al arrepentimiento, humility, de humildad and the need for compassion. y la necesidad de la compasión. That's what God wants for us to have for our children. Eso es lo que Dios pide de nosotros que le demos a nuestros hijos. Understand, as the father, your kids will not be perfect. Quiero que entienda que nuestros hijos no van a ser perfectos And they need our compassion, y necesitan nuestra compasión, because you were once there too. porque usted se encontró quizás en sus zapatos cuando usted estuvo joven también. But I want our young people to understand one thing, Pero yo quiero que los jóvenes entiendan algo, because I don't want anybody to be confused about what I'm saying. porque no quiero que se confundan con lo que estoy diciendo. Young people, Jóvenes, understand that we strive to do our best when no one's looking. quiero que sepan que nosotros damos lo todo para hacerlo mejor
aun cuando nadie nos está viendo como papás. We strive to do our best when people are looking and when they're not looking. Nosotros tratamos de hacerlo mejor como padres cuando tenemos a gente que nos está viendo y cuando tenemos a gente que no nos está viendo. So what does that say? So, ¿qué quiero decir con eso? Whatever we do, Que lo que hagamos we do it for God. lo hacemos para Dios. Like Colossians 3:23 says, whatever we do it with a heart that is from the Lord. And sometimes done for the Lord, not just for people. Y como Colosenses nos dice que lo que hagamos lo hagamos para el Señor y lo hacemos para el Señor, no solamente para las personas, pero para el Señor. So we have to say, fathers, we have to show up. Así es que papás, tenemos que estar presentes Understand, we have to say we're sorry too. y quiero que entienda que también nosotros podemos ir y pedirle disculpas a nuestros hijos And possibly hug them more. y también abrazarlos más And also pray for them. y también orar por ellos And speak life over our children. y hablar vida sobre nuestros hijos. Understand that we all are children of God. Todos nosotros somos hijos de Dios. And you are not a disappointment to your Heavenly Father. Y quiero que entiendan que ustedes no son un fracaso para nuestro Padre Celestial. And His compassion for us runs deeper than our shame, our mistakes, and our regrets. Y su compasión, la compasión del Padre Celestial es más grande que nuestros pecados, nuestros errores y nuestra culpabilidad. And understand that He knows how we were formed. We were dust. Y Él entiende cómo fuimos creados. Fuimos polvo. But He loves us despite our mistakes. Pero nuestro Padre Celestial nos ama aparte de nuestros errores. So I go back to Psalms 103. Así es que me regreso a Salmo 103. Bless the Lord, O my soul. And this is the last verse in 103. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Así es que digamos juntos Salmo 103 y el último versículo, que es el versículo 22. Alabe al Señor todo lo que Él ha creado, todo lo que hay en su reino, que todo lo que soy, alabe al Señor. Amen. When we see the heart of the Father, Cuando conocemos el corazón de nuestro Padre Celestial, when we really see it, cuando realmente lo conocemos, it brings us to worship. nos trae a alabarle y adorarle. Not just because He is powerful, No solamente porque Él es poderoso, but because He is kind. pero porque Él es bondadoso. The assurance of God's compassion reminds us that God is not distant or harsh, but loving. Y cuando entendemos la compasión de Dios, entendemos que Dios está cerca de nosotros y no está lejos, y que nos ama y que realmente tiene compasión para nosotros. Even though we are in this world Aunque estamos en este mundo that is often harsh and unpredictable, que es un mundo quebrado y duro, and understand that this can bring us some emotional discomfort, but understand that we're secure in our faith and our Father is there for us. pero quiero que entiendan que aunque lo de alrededor nos haga sentir de cierta manera, tenemos que reconocer que Dios, nuestro Abba Padre, está cuidándonos y cerca de nosotros. So when we feel unworthy, know that God welcomes us with His compassion, not condemnation. Cuando nos sentimos que no somos dignos, quiero que entienda que Dios nos recibe con su amor y su compasión. I'm closing. Let's go ahead and stand. Pónganse en sus pies. So if you didn't hear anything today, you know that we should have compassion, fathers. Si no entendió nada de lo que dije, nada más recuérdese esto, que como papás tenemos que tener compasión. As for the Father, God,
Y como nuestro Padre Celestial, let us thank him, for he has had fatherly compassion over us. hay que darle gracias porque Él ha tenido una compasión de Padre para con nosotros. Let us reflect that same heart in our homes. Y hay que reflejar ese mismo corazón de Él en nuestros hogares. Let us rest in the truth that we are fully known and fully loved by the Father. Y hay que descansar en la verdad que Dios nos conoce, Dios está con nosotros, Él es nuestro Padre Celestial. And it doesn't matter the things that we run into and the mistakes we may have. Y no importa lo que hayamos vivido o los errores que hayamos cometido, Understand, just like the Son and the Father image that we showed earlier, quiero que se recuerde la imagen de ese papá y de ese niño que enseñamos antes, al principio. our Heavenly Father is going to be there to wipe our tears away. Nuestro Padre Celestial está ahí para limpiar nuestras lágrimas también. And when we need a hug, He's going to be there to hug Y us. cuando nuestro corazón, cuando nosotros necesitamos un abrazo, nuestro Padre Celestial está ahí para abrazarnos. He is going to be there for us, church. Él está ahí para con nosotros, iglesia. Thank you, Father. Gracias, Padre. Heavenly Father,